Hola amigos de nuestro canal Legión Security, Daniel Alejandro, mi nombre es Daniel Trujillo. Bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy delicado, pero es un tema que me han estado pidiendo bastante por redes sociales, que es del caso del senador y candidato a la presidencia de la República de Colombia, el doctor Miguel Uribe Turbay. Pero antes de pasar ahí, pues te recuerdo, visítanos en nuestro canal de YouTube, Legión Security Daniel Alejandro, para que sigas aprendiendo más de seguridad y protección. Ahora sí que vamos. Ahora sí, comencemos entonces hablando sobre el senador y candidato presidencial de la República de Colombia, doctor Miguel Uribe Turbay. Vamos a hablar un poquito sobre él para los que están fuera del país. El senador Miguel Uribe Turbay nació en Bogotá el 28 de enero de 1986, es un abogado y político colombiano, miembro del Partido Centro Democrático, senador de la República y precandidato a la presidencia de Colombia. ¿Listo? Actualmente es senador de la República desde el 20 de julio del 2022. Tiene, como ustedes pueden ver, 39 años. 39 años, una persona joven. El pasado 7 de junio del presente año fue víctima de un atentado en su contra, el cual recibió dos impactos de bala en su humanidad, el cual uno le comprometió la pierna y el otro le comprometió en la región casi, pues en la parte superior de la región occipital de la cabeza. Bien, vamos a conocer un poquitico más sobre ese atentado y que bueno, cabe resaltar que el atentado lo realizó un joven que al parecer fue instrumentalizado por un grupo al margen de la ley, joven menor de 18 años, el cual con un arma de fuego, aprovechando una manifestación pública, durante una campaña en un reconocido barrio de Bogotá, pues le disparó por la parte de atrás y pues en estos momentos se debate entre la vida y la muerte. Aquí podemos ver el primer punto. Él se acerca a un barrio llamado Modelia, una zona muy cómoda, muy reconocida de la ciudad de Bogotá. Un parque también muy concurrido por allá, una zona que pues según estudios es una zona tranquila, no es una zona tan peligrosa. En Bogotá hay pues zonas tranquilas, zonas peligrosas, y pues esta estaba entre una de las zonas más tranquilas de Bogotá. El senador contaba con dos esquemas. Un esquema asignado por la Policía Nacional llamado la DIPRO, Dirección de Protección, la Policía Nacional, y también un personal de la Unidad Nacional de Protección. ¿Listo? El cual costaba, pues obviamente por cuestiones de seguridad no tienen mucha claridad con eso, pero al parecer eran dos personas o dos personales de la DIPRO, de la PONAL, o sea, dos policías de la parte de protección y dos agentes de protección de la Unidad Nacional de Protección. Entonces, al parecer era de cuatro, no tienen mucha claridad de decirlo, pero en el momento en que ocurrió el atentado solamente había presente en ese lugar un solo escolta. Ya vamos a tocar el tema del por qué. Entonces, vamos a tocar el primer tema de la falla que se logra pues percibir en la imagen. Como pueden ver, a pesar de que, bueno, para las personas que están ahí presentes y para los que estuvieron grabando según los registros fílmicos y evidencias y declaraciones por parte de las personas que estaban presentes, dicen que no había más de 70 personas ahí. O sea, podía ser un número inferior a 70 personas de los que estaban presentes ahí. El senador Miguel Uribe improvisadamente realiza una tarima con unos guacales, unos canastos de plástico y una tabla, el cual él se monta encima
de ese punto, o sea, para quedar elevado y poder tener pues sí, el privilegio, el punto privilegiado para que todo el mundo lo viera. Ese fue el primer grave error. El primer grave error fue hacer la tarima improvisada para que solamente se montara él. ¿Por qué toco este tema? ¿Por qué se toca este tema? Porque al momento de él montarse ahí, en ese sitio, en ese lugar, se está poniendo en evidencia hasta de la persona que no tiene pues el rango de vista del lugar donde se encuentra en la manifestación o en el lugar de concentración. Entonces prácticamente está haciéndose o está ocurriendo que es algo que es el efecto de véanme aquí estoy, mírenme todos. Y obviamente era un blanco fácil. Segundo, en este tipo de casos, ya les voy a explicar puntualmente, en este tipo de casos, cuando se están realizando campañas y más que todo con personas de un gran interés político, como lo es él, les quiero recordar que el senador Miguel Uribe Turbay es nieto de un expresidente, que él es el expresidente Julio César Turbay, quien fue presidente de Colombia entre el año 78 y el año 82. Y pues su señora madre, hace un tiempo atrás, también para la época de la violencia en Colombia, para la época de Pablo Escobar, fue también secuestrada y vilmente asesinada. Entonces ha sido una persona que pues tiene ya pasados, y eso también es algo que es el segundo error que vamos a ver aquí a continuación, y es de que ya tiene un pasado oscuro, por decirlo así, un pasado en donde ya la familia ha recibido atentados, ha tenido pues golpes a nivel, por culpa de ser personas de reconocimiento público a nivel nacional y político. Entonces, ya teniendo este registro, por decirlo así, este registro de que eran personas las cuales tienen una gran prioridad a nivel de protección, subestimaron las vulnerabilidades que se podían presentar a futuro. ¿Listo? Entonces eso es un gran detalle que se vio aquí y que pues lamentablemente no busquemos culpables, por decirlo así, pero si él tenía un jefe de esquema, un jefe de seguridad, debió de tener en cuenta ese tipo de probabilidades de riesgos. ¿Ya? Eran probabilidades de riesgo muy evidentes que se podían presentar y se subestimaron. Ya lo pasaron por alto y no debió de ser así. Bien, vamos a pasar con una siguiente lámina. Aquí estamos viendo cómo se ve el senador. Ahí lo estamos viendo que se ve pues en alto. Miren todas las cabezas de las personas, los asistentes. Y él, de las cabezas de los asistentes hacia arriba, les está ganando más de 50 centímetros, 60 centímetros. Obviamente era un blanco muy fácil. Y ahí estamos viendo en la imagen, abajo de la flechita, un dedito que está marcando al joven. Un joven pues que se ve que es muy joven, o un niño prácticamente. Ese es el que va a realizar el intento de asesinato en contra del senador. Mírenlo ahí, miren las características. Se infiltra prácticamente entre las personas, se oculta entre las personas, y eso pues le va a dar ventaja a este tirador que está camuflado entre la gente. Y ese es otro punto también que quiero poner aquí como observación: es un menor de edad y pues no es muy común que menores de edad estén realizando este tipo de hechos delictivos. Entonces eso es otro punto que las personas de seguridad deben de tener en cuenta, y es de que la seguridad absoluta no existe. La seguridad absoluta no existe y no podemos subestimar a nadie, por muy joven que sea, por muy viejo que sea. Cualquier persona puede ser un objetivo, o puede tener un objetivo que es hacerle daño a nuestro protegido, sin importar edad, raza,
la manera o apariencia física que tenga. Bien, entonces seguimos al siguiente punto. Aquí vamos a hacer pues un marcaje. Aquí estamos marcando al agente de protección. Hay mucha gente que quiere echarle la culpa al agente de protección y para mi concepto él no tiene la culpa. Primero, bueno, podríamos decir que podría tener un poquito de culpa en la parte de recomendaciones, pero recordemos que a veces nosotros les decimos a nuestros protegidos, le damos recomendaciones y a veces los protegidos la ignoran. Tal vez si él es una persona que analizó su entorno y se dio cuenta que era algo peligroso, le recomendó que no podía hacerlo y que necesitaba reforzar más el personal o buscar un personal de seguridad, un esquema de seguridad más nutrido, y tal vez lo subestimó. O sea, diciéndolo yo aquí, analizando desde ese punto de vista. Si no lo hizo, pues también ahí sí puede haber una falencia, puede haber un error. Pero si hablamos en la parte de ubicación, siendo un escolta único, está bien ubicado. Bien, está bien ubicado. Aunque el deber ser era de que la tarima fuera un poco más alta y él pudiera tener el mismo rango de visión o el mismo ángulo de visión que su protegido, para servir al menos como para una alerta temprana. Si llegase a observar algo, alguna anomalía, tirarlo al suelo de una vez. Pero ahí, teniendo el mismo ángulo de visión de las demás personas, solamente lo ve a él y no ve a los demás. Pues obviamente ese fue el detalle o el error fatal que pues casi le cuesta la vida, y en estos momentos se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte el senador Miguel Uribe Turbay. Entonces les aclaro, para las personas que han satanizado el servicio de este hombre de protección, de este escolta, en donde han dicho de que él tiene la culpa, que por culpa de él, no tiene absolutamente la culpa. Para mi concepto está bien ubicado. Tengo los argumentos de decir que está bien ubicado, ya que tengo muchos años trabajando en la parte de seguridad. Tiene la proximidad correcta que se necesita para el hombre de protección. Pero pues lamentablemente la desventaja era que estaba solo en una manifestación pública, y pues lamentablemente no es suficiente para este tipo de movimientos en masa de personas, para campañas políticas. Un solo hombre de protección no es suficiente y jamás lo será. Bien, entonces por favor les agradezco mucha discreción, porque el hombre de seguridad nunca tuvo la culpa de lo sucedido. Cabe recalcar que otra de las fallas graves que hubo aquí fue también, como les dije en el principio, lo he estado diciendo en el principio del video, hubo una omisión, una subestimación a una eventual vulnerabilidad o una posible vulnerabilidad futura. Y pues eso también lo recalcó aquí el señor abogado del senador Miguel Uribe, en donde culpa o denuncia al director de la Unidad Nacional de Protección por una posible omisión. Listo, ya que él argumenta pues en un video ya tiempo después de que ocurrió el atentado, de que le realizaron a la Unidad Nacional de Protección 23 solicitudes, así tal cual, número por número, 23 solicitudes, el cual él tiene las pruebas, en donde se le solicitó a la Unidad Nacional de Protección que reforzaran el esquema, ya que el perfil, que también lo dije de un principio, ya que el perfil del senador Miguel Uribe un perfil de un candidato presidencial, obviamente necesita reforzar su esquema de seguridad y obviamente necesitaba robustecer su esquema. Entonces ya podemos dictaminar que gran parte de la culpa de lo ocurrido se puede decir por la omisión o negligencia por parte de la Unidad Nacional de Protección, por no reforzar el esquema, y pues también culpa del mismo
encargado de la protección del doctor Miguel Uribe, por de pronto no declinar o rechazar o impedir al doctor que por cuestiones de seguridad no siguiera, no fuera a hacer la reunión de campaña, ya que el esquema era deficiente, no era lo suficiente para poderse realizar, para poder realizar las campañas. Entonces eso es uno de los puntos pues que afectaron de que todo ocurriera de manera correcta o de que todo terminara con un final satisfactorio o un final feliz, por decirlo así. Entonces vale la pena aclarar esto y recalcar esto. El Estado también falló en la parte de lo que es la protección o el resguardo y la seguridad de este candidato presidencial. Y pues toca también ojalá agradecer a futuro que a futuro no se siga subestimando la seguridad de los candidatos presidenciales, y pues duele decirlo, pero tomar esto como ejemplo de que la guardia no se debe bajar y de que es obligatorio que todos los esquemas sean reforzados. Se va a oír bizarro lo que voy a decir, pero como dice una parte de una película muy reconocida, que siempre la agarro de ejemplo, donde un actor le dice al otro: las cosas tienen que empeorar para que puedan mejorar. Y esto no fue la excepción. Lamentablemente tuvo que ocurrir este hecho tan lamentable, tan grave, para que el director de la Unidad Nacional de Protección, el cual no debió de subestimar jamás la seguridad de estos candidatos, le quede de ejemplo de que el aumento de la seguridad en los esquemas no es suficiente. ¿Listo? Hay que estarlos estudiando, evaluarlos, asesorándolos, porque es el deber de la Unidad Nacional de Protección hacer eso para los candidatos. Miren la diferencia de alturas. Era un blanco bastante evidente. Y atrás está el sicario ya apuntándole con el arma. Miren lo evidente que era y lo ventajoso que era tener al senador en esa posición. Alto, como les dije, tenía más de 30-40 centímetros de ventaja en su torso. Tenía expuesto el torso y la cabeza, así tal cual como una silueta puesta en una cancha de tiro. Muy evidente, muy perfecto para este tirador activo. Fue la oportunidad ideal para realizar lo que realizó, de este hecho tan lamentable que casi le cuesta la vida, y en estos momentos está debatiéndose entre la vida y la muerte el senador Miguel Uribe. Entonces eso es algo el cual se tuvo que tener en cuenta, que la desventaja más grande fue dejar al senador solo y expuesto ante la multitud y no tener lo que se llama una esfera de protección. Ya lo voy a explicar más adelante lo que es una esfera de protección en la parte de lo que es la seguridad. Ok, esta es la teoría de los círculos concéntricos que se maneja en la protección ejecutiva. ¿Listo? El del medio es el protegido. Esto se maneja mucho también para las campañas políticas, también en los desplazamientos, pero es muy efectivo y muy eficaz en la protección ejecutiva. Aquí estamos viendo en el centro que está el protegido, el PMI o el VIP. En el punto número 1 se encuentra lo que se llama la cápsula o el primer círculo que tiene los escoltas. Bien, eso es lo que yo me quería referir a lo del caso del senador Miguel Uribe. Nunca tuvo como tal detallado una cápsula. Si eres una persona muy importante y necesitas protección, es obligatorio que en manifestaciones públicas, que en campañas políticas tengas una cápsula de seguridad. Y miren el espacio, estamos hablando de un espacio muy cerca. Aquí es lo que se podría considerar el propio close protection, ¿ya? Una protección muy cercana. Bien, a tal punto de que el escolta pueda reaccionar
resguardando al protegido, disminuyendo su silueta, cubrirlo y evacuarlo, cumpliendo los cuatro principios de la seguridad en el hombre de protección, el escolta, que es prevenir, detectar, reaccionar y evacuar. Listo, ese es el primer punto. El segundo punto es el círculo de lo que es puesto de control, vigilancia y especiales. Pues se ha dicho que durante esa campaña había un personal de la Policía Nacional pues haciendo cuidado, haciendo presencia, y en algunos videos, ¿verdad?, se ve el cuadrante de la Policía Nacional haciendo ese trabajo, que era el control y vigilancia, haciendo presencia. Nunca hizo falta la policía en el sector, pero obviamente estaba muy lejos también del protegido. Solamente cumplía pues el círculo concéntrico número 2, ¿ya? Y lo que se dice también, que en el tercer círculo se encontraba otro escolta. Nunca se aclaró esa versión. Se encontraba el otro escolta del senador Miguel Uribe posicionado en la camioneta, esperando a que terminaran su campaña y luego abordar la camioneta y dirigirse pues a su lugar de residencia, o sea, retirarse de ahí. Recuerden que también en protección el conductor escolta nunca puede abandonar la camioneta. Entonces, en el tercer círculo, que es las patrullas móviles e información, se encontraba el otro escolta, el del vehicular, y pues no se manejó la información. No hubo de pronto un personal pues de contraobservación, inteligencia, y pues eso también desventajó, o fue desventaja no sirvió, o no hubo como tal una alerta temprana para alertar al protegido sobre este evento desafortunado el que ocurrió. Bien, entonces esa fue una de las fallas. No se manejó como tal una contraobservación, y pues ocurrió este hecho desafortunado, y pues esperamos en Dios de que logre recuperarse y mantenerse con vida el senador Miguel Uribe. Seguimos con el siguiente punto. Vamos a explicar en el siguiente punto cómo cuál sería de pronto lo recomendable, la recomendación para este tipo de eventos. ¿Qué se debe hacer? Ahora miremos este ejemplo aquí claro sobre el esquema de seguridad de la otra candidata a la presidencia, la señora Vicky Dávila, que es periodista y es aspirante a la presidencia de la República. Ella también se presentó a la Plaza de Bolívar ya con un esquema más fortalecido. Es lo que le estaba diciendo a ustedes en mensajes pasados, que lamentablemente hay un dicho que dice que las cosas tienen que empeorar para que puedan mejorar. Es muy doloroso, muy triste decirlo, pero es así. Las cosas tienen que empeorar para que puedan mejorar. Fíjese que ya pasó ese escarmiento, pasó esa situación con el doctor Uribe, ¿ya? Y mire, ahora sí está reforzado el esquema. Ahí podemos ver que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escoltas. Y solamente en la imagen se ve 7, pueden tener más. Debe tener personal de contraobservación en sus alrededores, ¿ya? Pero está muy nutrido. Y están elaborando lo que se llama la primera esfera de protección, la primera cápsula, la primera esfera de protección. Muy bien, muy nutrido, muy bueno. Ahora vamos a ver los detallados. Vamos a hacerlo lo más detallado posible. Veamos los detallados. Ok, entonces vamos a colocarlo aquí. Ahí estamos viendo detalladamente. Vamos a poner aquí un poquito de color para resaltar el PMI, que la doctora Vicky Dávila. Aquí vamos a poner este puntico rojo, PMI, señorita Vicky Dávila.
El jefe de escolta, que es el que está aquí al lado siempre, muy cerca. Tenemos el escolta de avanzada, que es este que está aquí enfrente. El escolta flanco derecho, que es el que estamos viendo a la parte izquierda de la imagen. Escolta flanco izquierdo. Bueno, ahí le tapé los ojitos. Bueno, acá. Esta escolta flanco izquierdo. Y tenemos también otro, aquí en este punto, el otro escolta de avanzada. Muy bien, está muy nutrido. Y escolta de retaguardia aquí arriba. Ustedes fíjense el esquema ya formado, ya formalizado. Este esquema que se está viendo aquí se puede considerar que es un rombo o diamante. Nosotros vemos aquí, hacemos aquí, ¿ya? Y hacemos acá y hacemos acá. Ahí está. Hacemos un rombito o un diamante. Y ahí se consolida o se conforma una cápsula de protección o una esfera o la primera esfera de protección. Entonces así debe de ser un esquema. Miren que todos están alertas, están viendo a sus alrededores y la única persona que está al lado de ella, que es el jefe de escolta, la observa a ella, pero también está pendiente de su entorno. Entonces así debió de haber sido el esquema del doctor Miguel Uribe. Así debió de ser. Cerrado en una tarima, protegiéndolo constantemente. Y eso hubiera garantizado el éxito en esa campaña, que lamentablemente pues casi acaba con su vida. Observemos aquí estamos viendo el esquema del presidente, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el cual está hablando con una reportera. Hay un punto muy importante aquí, y es que los escoltas están haciendo pues la cápsula o el primer anillo de seguridad, la primera esfera de seguridad, la cápsula, y como pueden ver está muy cerca, está prácticamente al alcance del protegido. En cualquier momento llega a haber una irregularidad, alguna anomalía, van hacia el protegido, lo reducen y lo evacúan, cumpliendo uno de los lineamientos, como les dije: prevenir, detectar, reaccionar, evacuar. ¿Listo? Entonces ahí está a la mano, al alcance, por decirlo así. Y otro punto que también deben de tener en cuenta algunos protegidos, y es uno de los graves errores que algunos agentes de protección realizan, es de que están mirando al protegido. Cuando hay una campaña, cuando hay una entrevista, cuando hay una reunión, siempre están viendo al protegido, y es un grave error. Se puede ver al protegido, pero no puede sostener un cruce de miradas, no puede mantenerse mucho tiempo observando al protegido. Deben de estar mirando siempre hacia el exterior, tratando de observar una posible amenaza, tratar de identificar a alguien y conductas que no sean muy comunes o conductas antinaturales, por decirlo así. Una persona que está hablando mucho por teléfono, que habla por teléfono y observa o está observándolos a ustedes. Una persona que está de pronto señalando hacia la cápsula o hacia el anillo de seguridad o la primera esfera de seguridad, que esté de pronto informando, notificando. Todo eso deben de observarlo, de tener un contacto directo con el segundo anillo de seguridad o con la segunda cápsula, personal de pronto de la Policía Nacional que esté presente, mandarlos de pronto a verificar, pedirles apoyo al segundo anillo, si es posible hasta el tercer anillo o la tercera esfera de seguridad, para que haya una avanzada. Cambiar de pronto, si ustedes ya tenían programada una salida hacia un lugar y consideran de que fue vulnerada ese punto, esa ruta de evacuación, moverlo hacia otro lado. ¿Listo? Pero siempre deben de tener en cuenta que deben de estar viendo es hacia el exterior y no al protegido, como lo ven en esta imagen. Aquí estamos viendo una más cerca.
están en una parte abierta, tienen contraluz, no logran apreciar muy bien, se colocan gafas oscuras obviamente para poder tener una mejor apreciación, ya que tienen una contraluz que los está incomodando el poder ver bien, el visualizar bien, y se cierran, ya que de pronto alguien puede utilizar el efecto de la contraluz para poder atentar en contra del protegido, la contraluz solar. Ustedes saben que la contraluz solar afecta la visibilidad, entonces ¿qué hace? Se cierran. Cierran el primer anillo de seguridad, la primera cápsula, la cierran a tal punto de que están casi en contacto con el protegido. ¿Listo? Entonces es un punto a tener en cuenta. Siempre están viendo a su alrededor los 360 grados. Nunca están viendo al protegido. Tienen contacto, pero no están viendo al protegido. ¿Listo? Son puntos que tienen que tener en cuenta. El protegido no está uno pendiente a lo que está hablando, a lo que está diciendo. Sí pueden hacer pequeñas observaciones, pero no estar pendiente más a lo que está haciendo el protegido que lo que está sucediendo en su entorno, en sus alrededores. La comunicación también es muy fundamental, no lo deben de olvidar. Y bueno, ya por último, invitarlos a todos ustedes pues a tener mucha prudencia con este caso. Pedirle a Dios, yo soy apolítico, no estoy ni a favor de la derecha, ni al centro, ni a la izquierda de este país, sino que estoy a favor de que nuestro país mejore, de que mejore nuestro país, que se acabe la violencia. Y las personas, ya sean sus ideales políticos, no tienen la culpa, ni merecen recibir daño por parte de otra persona por sus diferencias, por sus ideales o por sus intereses. ¿Ya? Lamentablemente la violencia conlleva y trae violencia. Este joven vivió para contarlo. Fácilmente hubiera perdido la vida si de pronto el esquema hubiera sido más nutrido en seguridad. Tuvo la suerte de salir con vida, pero tiene que responder ante la ley por lo malo que hizo. Y también nos deja una enseñanza que la seguridad absoluta no existe. Se puede minimizar el riesgo, pero nunca se puede eliminar, y que nunca es suficiente. Por ahí escuché a alguien decir en un grupo que un antiguo comandante le decía cuando prestó su servicio militar o estuvo en una fuerza militar, que el sargento, el comandante, él le decía que ningún mecanismo o maniobra de seguridad, por muy exagerado que sea, es suficiente. Nunca es suficiente y nunca está de más. Entonces, todo lo que se pueda prevenir, todo lo que se pueda realizar con anticipación, así se vea exagerado, por muy exagerado posible, no lo consideren suficiente, porque la subestimación aumenta la vulnerabilidad y aumenta el riesgo. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado el pequeño video, esta pequeña observación, por decirlo así, desde mi punto de vista. Y bueno, ya saben, muchachos, los invito a visitar mi canal de YouTube. Ya saben, visítenos en YouTube, Legion Security Daniel Alejandro. Mi nombre es Daniel Trujillo. Se inscriben, suscríbanse a mi canal, denle la campanita de comentarios, pulgar arriba. Recuerden que la seguridad absoluta no existe, se puede minimizar el riesgo, mas no eliminarlo. Chao, chao, Dios los bendiga a todos.